Seguimos y vamos a hablar acerca de este caso polémico, el estupro y una denuncia después de 28 años. Estamos con invitadas en este momento, pero quiero que vea también al fondo en la pantalla. Le estamos mostrando tanto la denuncia a través de las redes, además, ¿no? Esto es muy llamativo. El caso de Cristina Aguayar, que hace la denuncia justo el día de la cita, ¿no? Porque sabemos que hay una canción icónica, justamente el Papirri. Y Manuel Monroy, más conocido como el Papirri, que responde 3 días después. Vamos a hacer un análisis, pero lo más importante en esta entrevista es prevenir estos hechos y hablar justamente del delito de estupro. ¿O debería solamente considerarse la violación? Vamos a conversar con Gabriela Ferrer, diputada de Comunidad Ciudadana. Bienvenida, un placer tenerla acá en nuestros estudios. Natalie Zúñiga, abogada. Gracias por estar con nosotros. Y Angelito Hurtado, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ahí está, estamos observando y mostrándoles en la pantalla justamente estas 2 denuncias. Cristina Aguayar, que señalaba que tenía 14 años y posteriormente habla de otra edad cuando ya conoció a Manuel Monroy el Papirri, ¿no? Cuando entabló una relación en realidad con él tenía 40 años. Esto ha generado una ola de críticas, sin duda, en los internautas y en la población, incluso algunas autoridades que se han pronunciado al respecto. Lo que llama la atención es que se habría presentado una denuncia, el papá de Cristina habría presentado la denuncia, la misma que fue archivada. Posteriormente se presenta otra denuncia en el conservatorio, por lo que las autoridades de este lugar habrían tomado la decisión de retirar al señor Manuel Monroy. Pero 3 días después, el Papirri responde y dice: decidido contar la verdad porque está causando daño a mi persona y a mi familia. Esta es una declaración confesa. ¿Era mejor que no diga nada? Bienvenidas. Diputada, inicio con usted. Gracias, muy buenos días, un gusto poder estar acá. Y sí, en realidad lo que está haciendo el Papirri Manuel Monroy Chazarreta es prácticamente confesar el delito que es evidente que se ha dado. Por lo tanto, también corresponde que las autoridades, de una vez por todas judiciales, tomen las acciones legales correspondientes, toda vez de que está claro, creo que ya más allá de lo que ha salido en redes sociales, la confesión del señor es evidente y pues tiene que tomarse las acciones. Ahora, la gente se pregunta, pero han pasado 28 años. ¿Puede tener todavía una sanción? Los delitos contra la libertad sexual en Bolivia no prescriben por la perspectiva de género, porque además se considera que en el momento la víctima no ha tenido las posibilidades de hacer la denuncia, entonces no prescriben, se pueden hacer las acciones. Hay que aclarar que la pena privativa de libertad de este delito tiene un máximo de 6 años, es de 3 a 6 años, así está establecido en el artículo 309 del Código Penal. Sin embargo, un punto importante que aclarar: las redes sociales no son el escenario para juzgar. O sea, esto tiene que realizarse a través del Ministerio Público, que yo tengo una postura, que la otra parte tiene una postura, que la gente hace de juez ciudadano, digámoslo así. No es el lugar adecuado donde no solo exponer, sino donde se va a establecer la culpabilidad o no de una persona, ¿no? Claro. Esto es una investigación, hay un orden jurídico en Bolivia al que todos estamos sometidos, que pasa porque hay un fiscal que va a investigar si han existido o no los hechos, tomará las declaraciones a los involucrados como tal y se determinará a través de un juez cautelar que va a proteger las garantías de todas las partes en un proceso, si existe o no culpabilidad en la acción, y se determinará una pena, ¿no? Bien lo decías, Natalie, no debería ser un espacio para exponer estos temas tan delicados, más cuando leemos el posteo de el Papirri, ¿no? En respuesta, y hay partes muy llamativas, Ángela. Definitivamente. No solamente como mencionaban nuestros panelistas, ¿no? Una declaración casi confesa, sino más bien el hecho de que se visibiliza, ¿no? Que situaciones de violencia no sanadas en su momento, en cualquiera de sus formas, desencadenan en un estrés postraumático en determinado momento de la vida. Esta situación hace sin duda una serie de situaciones, ¿no? Que a nivel de crisis vivencial, que a nivel de persona van a irse dando también a nivel de conducta, ¿no? Una situación que podemos evidenciar y ver dentro de toda esta situación es el tema de
de emociones desbordadas, de situaciones no resueltas y por supuesto de una situación que definitivamente va a desencadenar una serie de sucesos, ¿no? En el marco de lo legal que evidentemente corresponda, es importante que se establezca un precedente en cuanto a cuánto es la comunicación, la información que como padres, adultos debemos tener al respecto de todo lo que sucede y acontece alrededor de nuestros hijos. Bien, diputada, ahora, ¿es posible que un hombre no se dé cuenta de la edad, tal vez, cuando mantiene una relación sentimental? Se han dado casos, ¿no? Bueno, desde nuestro punto de vista, es evidente que cuando hay una persona, en este caso un adolescente con 14 o 16 años, desde mi punto de vista difícilmente no te vas a dar cuenta. Es difícil no hacerlo. Si fuera de repente alguien mayor, de más edad, es posible, pero en este caso no. Por lo tanto, el señor tiene que rendir cuentas ante la justicia. Por eso, por ejemplo, desde el mismo Comité de Derechos de Género, nosotros estamos pidiendo su inmediata destitución. Ya sea al Banco Central, como también a la ministra de Culturas, porque entendemos que tiene esa dependencia de ambas instancias. Por lo tanto, tienen también ellos que informar qué acciones van a tomar al respecto, de acuerdo a su código de comportamiento que tienen, ¿no? Entonces, como decíamos, no es posible que autoridades, servidores públicos procedan de esta manera, porque son los primeros que deberíamos, en realidad somos los primeros que deberíamos cumplir con la norma. Por lo tanto, vamos a ser bastante rigurosos en la fiscalización de este caso y ver las acciones que se van a tomar de forma inmediata e inmediata. De todas maneras, este caso ha sucedido hace 28 años, ¿no? Y si no fuera justamente por esta publicación que hizo Cristina, no se conocería de este hecho. La misma consulta, doctora Zúñiga, ¿pueden los hombres no darse cuenta de la edad? Por supuesto que sí, yo he visto infinidad de casos. Hay muchas mujeres que mienten con su edad, muchas adolescentes, y eso es totalmente normal. No vamos a cerrar el ojo, no por ser mujeres vamos a decir, ay, todas las mujeres somos pobrecitas. No es cierto. Hay padres inclusive que instrumentalizan a sus hijas para generar escenarios de delitos y cometer extorsiones. Yo lo he visto, nadie me ha contado. Entonces, ese elemento es súper importante mencionar. Acá los responsables, por supuesto, son los padres. Los padres son los llamados al cuidado integral de un menor de edad, porque este es un mandato constitucional. Y sí, es evidente, no podemos cerrar los ojos. Hay muchas niñas que tienen una edad y no parecen de esa edad. Sin embargo, por seguridad, y sobre todo este mensaje va tanto para varones como para hombres, porque en el estupro también una mujer puede ser denunciada. El delito es bastante claro. Señores, a partir de ahora no queda otra que pedir la cédula de identidad, porque muchas veces no estamos hablando de un hombre, no hablamos de este caso en el particular, 40 años y 16. Un joven de 24 años con una niña de 16, de 17. No puede parecer de 16, 17, estamos hablando de alguien joven. A partir de ahora es importante pedir la cédula de identidad, porque puedes ir a la cárcel por este delito y es bastante frecuente, sobre todo en el oriente del país, es muy, muy frecuente. De todas maneras, dentro del caso y dentro de lo que se conoce, Manuel Monroy era maestro, tenía acceso a listas, a datos de los estudiantes, entonces... Y ahí hay un tema de seducción, además, ¿no? Sí. No olvides que el delito establece que para el acceso carnal tiene que haber seducción. Exacto. Por supuesto que no hay igualdad entre un menor de edad y una persona mayor, pero acá la ley hace una diferencia máxima de 3 años, digamos, ¿no? A partir de los 3 años de diferencia entre uno y otro género, lamentablemente aplica el delito, entonces hay una seducción, y más hay una situación de poder. Existe un enamoramiento de alguna persona, entre comillas, que te enseña, que sabe más de vos por la edad, etcétera. Entonces eso, por supuesto, que agrava, porque hay una situación de poder en su momento. Claro, sin duda. Ángela, a ver, ¿por qué denuncia después de 28 años? La gente dice, ¿por qué no lo hizo en su momento? Bueno, se conoce que había una denuncia previa, pero ¿por qué no lo hizo después? Mucha gente cuestiona esto. Es verdad. Cuando estamos detrás, ¿no?, de la situación del panel, muchas veces vamos a emitir criterios a voz propia que datan del qué hubiera pasado, ¿no?, del famoso hubiera, qué hubiera sido si. Hay situaciones que definitivamente
no está en nuestro lugar poder emitir, ¿no?, comentario al respecto. Sin embargo, he comenzado con una palabra, una frase muy, muy importante que creo que todos debemos comprender de a poco. Y si bien no tenemos la posibilidad de hacerlo en entornos profesionales de la salud mental, también podemos informarnos de muchas maneras, y es que el estrés postraumático existe. Existe una serie de situaciones que llegado un momento, explotan, ¿no?, y desencadenan una serie de situaciones que me hacen no estar de acuerdo, no estar conforme con esa vivencia, ya sea de injusticia, ya sea de traumas a nivel conductual, a nivel existencial de pronto, ¿no? Entonces estas situaciones van a desencadenar estos hechos. Al respecto de todo lo que hablábamos, algo que creo que es importante que como sociedad también empecemos a comprender y a desensibilizar es el hecho de romantizar este tipo de situaciones. Si ustedes comprenden el contenido subjetivo de cada uno de estos mensajes, hay como un tono romance, la doctora bien lo decía, hay una especie de seducción, ¿no?, al momento de darse toda esta situación. Y eso definitivamente es manipulación en muchos sentidos, en muchos casos. Y es importante que como padres, vuelvo y repito, nos informemos e informemos a nuestros hijos. Es verdad, hay muchas jóvenes y jóvenes que no dan muestra de su real edad. Pero eso no quiere decir que no se esté incurriendo en una violencia. No quiere decir que justificamos la situación del entorno, que ya ha salido con alguien, que ya ha estado con alguien, o que de pronto emitimos estos juicios de que o ha estado o no ha estado. No corresponde. Creo que la ley es clara en Bolivia, en muchas cosas. Y si van a darse situaciones que desencadenen pues consecuencias, yo creo que va a ser pertinente hacerlo. Entonces, lo ha hecho ahora. Y si lo ha hecho ahora, como son muchos los casos en situaciones de familia donde hablan de estos hechos de violencia, con el tío, con el primo, con los abuelos, con los padres, en situaciones donde uno es vulnerable, es importante atenderlos, ¿no? En el marco de lo legal hay un tema emocional, de salud mental, de orden en cuanto a la salud mental que hay que atender. Bien. Ahora, estupro o violación sexual, en determinado momento se habló también de modificar esto en el legislativo. ¿Qué plantean ustedes? Así es el proyecto 010 que ya ha sido también repuesto para la presente gestión. Bueno, nosotros estamos ya aumentando la sanción penal, ¿no?, de 25 a 30 años, puesto que primero que nada ha sido una recomendación que se ha hecho, eliminar la figura del estupro debido al caso Brisa Angulo, que ha generado una sentencia. Sin embargo, continuamos en la lucha precisamente para que de una vez por todas esto sea aprobado, porque entendemos que este tipo de delitos no pueden tener una sanción de 3 a 6 años. Un momento antes hablábamos con la doctora y claro, ella señalaba que es verdad, cuando la pena es menor a 3 años, tranquilamente puede salir libre la persona. Entonces, ¿en qué queda ese delito? Por lo tanto, nosotros vamos a insistir en que esto de una vez por todas sea aprobado y que se deje de lado algunos aspectos que ya, como ustedes saben, dentro de la Asamblea se están dando. Bien. Es una estrategia que a veces se utiliza, ¿no es cierto? El emplear más bien este tipo de delito, el estupro, cuando se trata de una violación sexual. ¿Qué tiene que hacer la gente? Por favor, las víctimas. Ya, primero denunciar de manera oportuna, ¿no? Las víctimas no pueden denunciar por sí solas porque son menores de edad, tienen que ser representadas por ya sea la Defensoría de la Niñez o Adolescencia, si no tienen familia, y su familia o en conjunto. Sin embargo, creo que es importante explicar qué es el estupro, Vania, porque mucha gente quizás no entienda. A ver, vamos a hacerlo con el código. Artículo 309 de la ley del Código Penal, ¿ya? Quien mediante seducción o engaño, tiene que haber seducción o engaño, sí o sí, y eso hay por la mayoría de edad, de la diferencia de edad entre las partes, tuviera acceso carnal, estamos hablando de intimidad y demás, ¿no? Con una persona de uno u otro sexo, aquí viene lo importante, mayor de 14 y menor de 18 años, será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Nos debe quedar claro que el estupro es cuando tú tienes relaciones con alguien mayor de 14 y menor de 18, ¿ya? No existe violencia física, digámoslo así, porque ha habido un enamoramiento, seducción, engaños por la diferencia de edad, porque un menor no tendría la
plena capacidad de analizar qué es amor o no es amor. Cuando alguien sostiene relaciones con alguien menor de 14, así haya consentimiento, es decir, yo tengo 14, me enamoro de alguien de 25, así le diga yo, quiero que seas tú el primero en mi vida, no existe ese consentimiento, estamos hablando de violación. Con menores de 14, ¿ya? Con mayores de 18, por supuesto que sí es consentido, aunque el señor tenga 70 años y yo tenga 18 y un día, no existe delito porque hay consentimiento. Pero si yo tengo 17 años y 6 meses y tengo relaciones con alguien de 30, sí hay estupro. Entonces, aunque haya consentimiento, porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos en un escenario de denuncia, ¿qué es lo que ocurre? La víctima llora y dice, yo lo amo, mis papás me están separando de él, yo lo amo, yo quería, yo he visto, o sea, no es que nadie me ha contado, no te olvides que me dedico a familia y veo mucho de estos temas, ¿no? Entonces, en vez de salvar al amor de su vida, lo que están haciendo es fundirlo, porque ellas están aceptando que sí ha habido el romance consentido. Muchas menores, adolescentes entre 16, 17 años, 15, piensan que como nadie las ha forzado no hay delito. Eso no es cierto, porque hay seducción. Comparto plenamente que el delito se tiene que eliminar, pero no desde el punto de vista de la diputada, ¿no? Si bien tenemos una sentencia vinculante que ya se está tardando la Asamblea en cumplir, porque el caso Brisa, la Corte Interamericana sancionó el 2023, estamos a 2025, no es posible que no se haya eliminado a la fecha el estupro. También aquí tiene que haber seguridad jurídica, no solamente para las mujeres. ¿Dónde quedan los hombres engañados? Porque para que haya un delito, tiene que haber, el delito tiene 5 elementos, tiene que haber la voluntad, el conocimiento, el dolo, la malicia, la intención de cometer el delito. Pero si a mí me engañan y la persona me dice, tengo 20 años y me engañan, y hay una seducción inversa. Al momento de que nosotros vamos a un escenario, tal vez no estoy diciendo lo políticamente correcto, pero hay una seducción inversa. Entonces nos encontramos en situaciones, muchas veces de situaciones inversas, donde el engaño y todo el ardil ha sido cometido por la familia para extorsionar a un varón. Que eso ocurrirá de cada 100 casos en uno, pero no podemos cerrar los ojos, ocurre. Entonces es un delito que se tiene que tocar con pinzas, y la seguridad jurídica no solamente es para las mujeres, la seguridad jurídica también tiene que ser para los varones. A propósito de lo que señala la doctora Yapari cerrando, por favor, Ángela, se hace la valoración psicológica a la víctima en este caso, pero ¿qué pasa si el varón alerta y dice, no, en este caso fui el engañado yo? ¿También hay una valoración psicológica para él? ¿También procede? ¿Se le realiza? ¿Se le practica? Eventualmente, bajo la solicitud de su representante legal y todas las pericias requeridas, por supuesto que se puede solicitar algo así, y llegado el momento, eso lo determinarán las instancias pertinentes al respecto. No estoy diciendo que en todos los casos se da eso, pero tampoco estoy diciendo que nunca se ha dado. Entonces es una situación que hay que analizar, y como bien lo decías, con pinzas, ¿no? No es algo... A ver, veremos qué sucede, ¿no? En las próximas horas. Este caso es muy polémico, ha destapado muchas cosas, incluso el tabú de que no hablamos con nuestros hijos de esto, no hablamos de estas relaciones, no hablamos de las personas adultas. Los padres a veces no estamos al tanto de con quién sale nuestra hija o nuestro hijo, porque también hay casos de menores de edad con mujeres de mayor edad, ¿no es cierto? Entonces, como padres tenemos que estar alertas y presentar la denuncia correspondiente y alertar de lo que está sucediendo. Es nuestra tarea, es nuestra misión como papás, como apoderados. Les agradezco mucho por haber estado a las 3. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.